Hola, bienvenidos a este video sobre el deslizamiento o volcamiento de cuerpos en movimiento inminente elaborado por el equipo 7. En este video estableceremos un método para determinar la fuerza necesaria para mover un cuerpo, así como la posición de ésta. Adicionalmente, resolveremos un problema de práctica. La fricción que actúa sobre un cuerpo en reposo es la fricción estática. Esta fricción es una fuerza reactiva que responde para contrarrestar una fuerza incidente en el cuerpo y mantener a éste en equilibrio. Sin embargo, la fricción estática tiene un valor máximo que depende de la fuerza normal ejercida por la superficie sobre el objeto, así como del coeficiente de fricción de esta superficie. Esta relación se observa mediante la siguiente ecuación, donde F sub S máxima es la máxima magnitud de fuerza de fricción estática, mu sub S es el coeficiente de fricción estática y N es la fuerza normal incidente sobre el objeto. Este máximo valor de la fuerza de fricción nos da tres posibles casos. En el primero de ellos, la fuerza incidente es menor a la máxima fricción estática. En este caso, las fuerzas incidentes sobre el cuerpo serán iguales en magnitud y opuestas en dirección, por lo que no existirá una fuerza neta. Además, un incremento o decremento en la fuerza incidente causará un cambio análogo en la fricción, por lo que el cuerpo permanecerá en reposo. En el segundo de los casos, la fuerza incidente es igual a la fricción máxima. Esto significa que las fuerzas todavía estarán balanceadas y tampoco ocurrirá el movimiento. Sin embargo, a este estado se le llama estado de movimiento inminente, ya que cualquier incremento, por pequeño que sea, en la fuerza incidente, no podrá ser compensado por la fricción y causará el deslizamiento del cuerpo. Finalmente, en el tercer caso, la fuerza incidente excede la máxima fricción, desbalanceando las fuerzas incidentes en el cuerpo e induciendo un deslizamiento. Para entender el volcamiento de los objetos desde una perspectiva de la mecánica clásica, se debe considerar las fuerzas que actúan verticalmente sobre un cuerpo que reposa sobre una superficie. Estas fuerzas son el peso y la componente vertical de la fuerza normal ejercida por la superficie sobre el cuerpo. Cabe mencionar que la fuerza normal es en realidad una densidad de fuerzas representada por una fuerza con magnitud, dirección y posición equivalente a la suma de esta densidad. Esto quiere decir que cualquier cambio en la distribución de fuerzas se verá reflejado en la fuerza equivalente. Cuando una fuerza incide sobre el cuerpo, esta generará un momento de rotación en el objeto. Es conveniente considerar el eje de rotación como el punto en donde la fricción y el peso no generan momentos. Esto quiere decir que la distribución de fuerzas normales experimentará un cambio que se verá reflejado en la fuerza equivalente. Esta fuerza se recorrerá para generar un momento que oponga a aquel generado por la fuerza incidente y así mantendrá el cuerpo en equilibrio y por lo tanto en reposo. Debido al equilibrio de momentos, la magnitud y distancia de la fuerza incidente, así como la distancia de la fuerza normal equivalente y el borde del objeto serán de especial relevancia. Usando este último par de parámetros, se pueden identificar otros tres casos distintivos. En el primer caso, la fuerza normal equivalente será incidente sobre el cuerpo en el punto en donde este neutralice el momento incidente. Esto significa que no habrá movimiento. En el segundo caso, la fuerza normal equivalente será incidente sobre el límite del cuerpo. En este caso, esta fuerza ya no será equivalente, sino igual a la distribución de fuerzas normales. Esta fuerza también balanceará los momentos, pero pondrá al cuerpo en estado de movimiento inminente y cualquier incremento en el momento incidente, ya sea en fuerza o en distancia, resultará en el volcamiento del objeto. En el último caso, la fuerza normal también será ejercida sobre el límite del cuerpo, pero el momento incidente será mayor en magnitud, por lo que una rotación será inducida. Para la resolución de problemas de deslizamiento o volcamiento de objetos en reposo, existen tres relaciones que describen el comportamiento del cuerpo. La primera de estas ecuaciones es el equilibrio de fuerzas verticales. La segunda es el equilibrio de fuerzas horizontales y la tercera es el equilibrio de momentos.
Usando estas expresiones, se puede caracterizar a cada uno de los dos movimientos, lo que permitirá determinar cuál de los dos toma lugar. En el caso del deslizamiento, gracias al equilibrio de fuerzas verticales, sabemos que la magnitud de la fuerza normal debe de ser igual a la magnitud del peso. También sabemos que la magnitud de la fuerza máxima de fricción estática es igual al producto de la magnitud de la fuerza normal y el coeficiente de la fricción estática. Usando el equilibrio de fuerzas horizontales, podemos calcular la magnitud de la fuerza incidente en el estado de movimiento inminente como función del peso del cuerpo. En el caso del volcamiento, podemos comenzar con el equilibrio de momentos. Esto significa que el momento producido por la fuerza incidente debe ser opuesto a aquel generado por la fuerza normal. A partir de este punto, existen dos métodos que pueden ser utilizados para caracterizar el movimiento del cuerpo. El primero consiste en despejar y evaluar la fuerza requerida para el estado del movimiento inminente, mientras que el segundo consiste en despejar y evaluar la distancia de la fuerza normal, teórica. Para ambos métodos, existe un criterio para determinar el tipo de movimiento que ocurrirá. En el caso del primer método, el tipo de movimiento con la menor fuerza requerida para alcanzar su estado de movimiento inminente será aquel que tome lugar. Mientras tanto, con el segundo método, la posición teórica de la fuerza normal afuera de los límites del objeto implicaría que el objeto volcaría antes de deslizar. Ahora, resolvamos este problema de ejemplo. Determine la menor fuerza que debe ser aplicada para causar que la caja uniforme de 150 libras se mueva. El coeficiente de fricción estática entre la caja y el suelo es de 0.5. Usando el equilibrio de fuerzas verticales, sabemos que la fuerza normal es de 150 libras, por lo que la máxima fricción estática es de 75 libras. Esto quiere decir que el umbral para el deslizamiento es una fuerza de 75 libras. Mientras tanto, usando el equilibrio de momentos, podemos establecer la siguiente relación. De aquí, usando el primer método, podemos calcular la fuerza umbral para el volcamiento, o con el segundo método, la posición teórica de la fuerza normal. Al calcular estos valores, podemos apreciar que el umbral de volcamiento es menor que el umbral de deslizamiento y que la fuerza normal es teóricamente ejercida afuera del objeto. Ambos criterios nos indican que la caja volcará primero, al aplicar 25 libras de fuerza. Esto es todo por este video. Espero que les haya sido útil y les agradezco su atención. No te vayas todavía. Aquí tenemos una selección de videos para ti.